no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a una semana más de Tiempos Modernos, este programa de Intereconomía donde tratamos de encontrar el fondo histórico de las cosas. Allá donde hay un debate presente, siempre hay en el fondo un debate histórico. También, por ejemplo, en un asunto como el del famoso muro de Trump entre México y Estados Unidos, que al margen de que no se lo haya inventado Trump, resulta que aquello era tierra española, cosa que conviene recordar porque da la impresión de que muchos de nuestros compatriotas lo ignoran. ¿Qué fue aquel suelo? El virreinato de la Nueva España, parte del gigantesco virreinato. ¿Y qué había allí? Bueno, pues de eso precisamente vamos a hablar hoy y lo haremos con la profesora María Saavedra, que es una reputada especialista en esta cuestión, en toda la historia de la América española. Antes, un breve vídeo para ponernos en situación. El propósito del presidente Trump de ampliar el muro fronterizo que separa México de los Estados Unidos, aquel muro que comenzó Clinton en una frontera siempre problemática, ha devuelto a la actualidad un asunto que forma parte de nuestro legado histórico, la españolidad de los territorios que hoy cabalgan entre ambos países, porque aquello, hace apenas 200 años, aún era tierra española. Hoy la frontera entre Estados Unidos y México está en el Río Bravo, también llamado Río Grande del Norte, pero los territorios españoles en América llegaban mucho más al norte, hasta ocupar más de un tercio del actual suelo norteamericano. El Gran Virreinato de la América Media, Nueva España, abarcaba desde Panamá, en el sur, hasta Oregón y Missouri, y en su momento de máxima expansión, llegó incluso al actual límite de Canadá. Hagamos memoria, Colón llegó a las Indias en 1492. Las primeras exploraciones del actual territorio mexicano son de 1517. Hernán Cortés desembarca allí en 1519 y 2 años más tarde, aliado a multitud de pueblos indígenas, derrota al Imperio Azteca. La conquista se desplegará en diversas direcciones. Hacia el norte, la labor misionera de jesuitas y franciscanos dará nombre a San Francisco, San Diego, Los Ángeles, etc. Existe la idea tópica de que la América hispana era menos desarrollada que el norte anglosajón. Es exactamente al revés. En 1803, el gran geógrafo alemán Alexander von Humboldt visita el virreinato y escribe: el agricultor indio es pobre pero libre. Su situación es mucho mejor que la de los campesinos del norte de Europa, en especial rusos y alemanes. El número de esclavos es prácticamente cero. Esto debe saberse en Europa. Los mineros mexicanos son los mejor pagados del mundo. Ninguna ciudad de América, sin exceptuar las de los Estados Unidos, puede exhibir tan grandes y sólidas instituciones científicas como la Ciudad de México. La capital y otras ciudades de México tienen establecimientos científicos comparables con los de Europa. Después, el joven México independiente, envuelto en permanentes querellas internas, con gobiernos ineficaces y una inestabilidad política atroz, fue incapaz de conservar su inmenso territorio. Perdió sucesivamente Texas, Nuevo México, Colorado, Nevada, Utah, Arizona y California. México menguó ante su gran vecino del norte, pero eso un día fue la Nueva España. María Saavedra, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Eso Siempre. fue un día la Nueva España y era realmente un mundo formidable. Era inmenso, aparte de formidable, porque el Virreinato de Nueva España realmente para la propia monarquía española fue un puntal, ¿no?, de lo que después algunos han llamado imperio. El vídeo que habéis puesto, que es muy interesante y esquematiza muy bien lo que fue esa trayectoria, no menciona Filipinas. Y es que no podemos olvidarnos que la Nueva España incluía también las Islas Filipinas. Por tanto, desde el punto de vista geográfico, pues en lo que fue la Nueva España cabrían 12 veces la península ibérica. Y entonces es muy llamativo que desde la península, desde España, se pudiera gobernar tal y como se hizo un territorio que era inmenso y que, por supuesto, superaba todas las expectativas de cualquier monarca del siglo XVI, ¿no? Claro. Además, estamos este año, el 17, celebramos el centenario de la llegada de Carlos I.
Y Carlos I, habéis mencionado también el 17, porque las primeras exploraciones en México son de este año, pero Carlos I llega a España en un momento en que lo que se conoce de lo que eran las Indias era el Caribe y muy poquito más. Y va a ser en su reinado, cuando llegue México, que realmente es el gran descubrimiento, después vendrá Perú. Entonces, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, cultural, lo del Virreinato de la Nueva España, yo creo que es una historia para contar, para saberla, muy bonita y que lógicamente es parte del México actual, ¿no? No es un paréntesis en la historia de México. Existe el tópico de que los españoles llegan allí y derrotan a los mexicanos. La verdad es que Hernán Cortés llega allí y lo que recibe es la alianza de centenares de pueblos indígenas que estaban hasta el gorro de los aztecas porque eran unos bárbaros opresores y por eso es posible conquistar ese territorio. Exacto. Si Cortés iba, los soldados de Cortés, yo no recuerdo el número, pero éramos unos pocos centenares. Lo que llevaban muchos aliados de Tlaxcala, sobre todo los famosos tlaxcaltecas, que estaban sometidos al imperio azteca y que lo que querían era librarse como fuera del entonces, el que se llama Tlatoani, ¿no? El rey, digamos, el emperador Moctezuma. Eso es una zona muy concreta del actual México. Hacia el norte había unos inmensos territorios, los que hoy son noticia fronteriza con el famoso muro, que siempre han sido muy pobres, muy desérticos y muy despoblados. Bueno, siempre Sonora, han sido, sí, desde el punto de vista demográfico sí, y creo que es muy bonito pensar en ciudades que hoy identificamos tanto con los Estados Unidos como pueda ser San Francisco, como puede ser San Diego, que eran misiones españolas, y ahí está el mérito de los... porque ese espacio del norte fue colonizado fundamentalmente por misioneros, sí. Primero por los franciscanos, después los jesuitas, y que se adentraban en un espacio muy desértico, pues eso, a poner sus pequeñas misiones, y son el origen de hoy ciudades que son magníficas, ¿no? Fray Junípero Serra, por ejemplo. Exacto, es un ejemplo muy claro. Es interesante porque lo que se hace es vertebrar un territorio sometido entre las inclemencias geográficas del lugar y las peleas permanentes entre aquellos pueblos, sometido, digo, a todo tipo de iba a decir torturas, bueno, sí, digo, torturas. Y ese territorio queda vertebrado precisamente con las misiones. En gran medida sí, porque claro, Cortés con su hueste y luego los siguientes conquistadores van muy al centro, y a partir del centro es cuando de lo que hoy es la Ciudad de México empieza la expansión, que unas veces tiene éxito, otras veces no, pero efectivamente el paso a paso, el poquito a poquito que van avanzando fundamentalmente hacia el norte, esos son misioneros los que lo llevan a cabo. Y en lo que hoy es la Ciudad de México, el cogollo de lo que fue Tenochtitlan en su día y alrededores, va creciendo una capital de una riqueza como la que dice von Humboldt, que yo cuando leía Humboldt realmente me sorprendió, pero debía de ser una cosa impresionante. También es verdad que cuando lo dice alguien que no es español suena mejor, suena más bonito, ¿no? Y suena más creíble quizá, ¿no? Es muy interesante también, hay un ilustrado mexicano, conservador pero ilustrado, que a veces parece que son dos, que es como irreconciliable, y no lo es, ¿no? Que es Lucas Alamán, que conocerá muchos de nuestros oyentes, que él hacía un balance del México a mediados del siglo XIX, diciendo, lo que ha perdido México desde su independencia es mucho. Ha perdido territorio, claro, después de la guerra con los Estados Unidos, ha perdido demografía, tiene una deuda externa brutal, y eso era el México de mediados del XIX, ¿no? No quiere decir que tengamos que, yo por lo menos no soy una nostálgica del virreinato, pero ciertamente lo que en 3 siglos hizo España en aquellos territorios, desde el punto de vista político, administrativo, me gustaría insistir, desde el punto de vista educativo, es realmente para quitarse el sombrero. Llega la independencia y lo que aparece son un montón de guerras internas, y el conflicto se prolonga durante decenios. Exacto. También hay un elemento que es muy típico, no solo de México, de muchos espacios de Iberoamérica, pero en México fue muy bien descrito por Enrique Krause, sí. El siglo de los caudillos. Y es verdad que el siglo XIX es el siglo en el que destacan personajes, pero que no son capaces de identificar su ideal o su proyecto con un proyecto estatal. Por eso no termina de cuajar ese proyecto estatal en el siglo XIX. No terminan de construir un proyecto nacional propiamente dicho. Al final siempre hay banderillas. Y en el curso de esas guerras, los Estados Unidos de Norteamérica que están creciendo empiezan a comer. Texas, Nuevo México, en fin, da cosa decirlo, pero Colorado y Arizona eran tierra española, es increíble. Por eso se llaman llaman así. Ahora no suenan tan norteamericanos, ¿verdad? Sí. ¿Era imposible conservarlos para un Estado como el mexicano? Yo no sé si era imposible, y como creo que los historiadores no tenemos que pensar en lo que podría haber pasado, sino en lo que sucedió, es verdad que yo creo que en México no había capacidad, porque no había un liderazgo,
y porque se estaba inventando una nación. O sea, cuando surgen las guerras de independencia frente a España, que eso tenía que llegar, y llegó, es quizá un poquito prematuro, a mi juicio, y entonces hay que inventar una nación sobre unas bases liberales totalmente extranjeras, muy poco asumidas por la población mexicana, y por eso era muy complicado ejercer un proyecto de nación que aglutinara distintas posturas. Entonces, defender territorialmente ese proyecto era muy complicado frente a los Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que desde entonces han pasado casi 200 años y en muchos lugares de Hispanoamérica parece que permanece el mismo problema. Es decir, una nación que sea capaz de integrar a toda la periferia hacia el centro parece imposible. Quizá es que no tiene que darse, ¿eh? Porque es verdad que son naciones que son multisociales, multiétnicas, y pienso que puede haber un grado de descentralización. Lo que les está costando mucho es encontrar el equilibrio entre el respeto a las identidades particulares con somos un Estado, por lo tanto tiene que haber una respuesta común a una serie de problemas, ¿no? Eso sucede en México, igual que sucede, por ejemplo, en Perú, ¿no? Que es tan multirracial, tan multiétnico y tan inmenso. Y al otro lado de la actual frontera, es decir, en todas aquellas tierras que llevan nombre español, que un día fueron españolas, donde hay población inmigrante de origen mexicano y donde hay también cierto, en fin, interés por recuperar, aunque sea en términos casi folclóricos, aquella herencia. ¿Es posible una presencia cultural, etcétera, española o mexicana allí en esos lugares? Bueno, yo creo que no es que sea posible, es que está siendo ya. A lo mejor tú en esto podríamos discutirlo, ¿no? Yo creo que hay una presencia real hispánica o mexicana en el sur de los Estados Unidos, pero no sé, hasta desde el punto de vista demográfico es que están allí, ¿no? Y pienso que simplemente hay que dejar actuar el tiempo, y lo vamos viendo cada vez más. Las cifras de hispanohablantes en el mundo son enormes y, lógicamente, una parte muy importante están hoy en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, más que sea posible, es que yo creo que ya está siendo. ¿Que irá más? Pienso que sí. Una hispanización de los Estados Unidos de América sería una cosa. Eso suena bonito, ¿verdad? Bueno, daría razón de ser a nombres como San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, y en fin, todos esos inmensos territorios que fueron un día efectivamente tierra española de Nueva España. Una última reflexión sobre la cuestión religiosa. Sobre la cuestión religiosa, además, y me gustaría unirlo a lo que te decía antes, que era el tema de la cultura, ¿no? Cierto que desde el primer momento, cuando España va allí, porque la evangelización no es una excusa para la colonización, eso yo creo que está clarísimo, ¿no? Porque América es católica, si hubiera sido una excusa, el catolicismo no estaría vivo como está. Entonces, van misioneros desde muy el primer momento. Cortés tiene un momento muy interesante porque él acaba de destruir o de vencer a los aztecas, y llegan 12 frailes franciscanos, los llamados 12 apóstoles de México. Entonces él, para que las comunidades indias vean la importancia de esos frailes, se arrodilla. Entonces ven unos desarrapados que han venido andando, que van en sandalias o descalzos. Entonces ese recibirlos, el jefe supremo de los españoles de rodillas, es muy bonito, muy interesante, y demuestra el genio que tenía Cortés. Con recordando esa estampa preciosa de Hernán Cortés arrodillado ante los desarrapados misioneros, terminamos. María Saavedra, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Cuando oiga usted hablar del muro de Trump, recuerde que eso fue tierra española, que se llama así por nosotros y que conviene recordarlo. Gracias por estar ahí y hasta mañana.